Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, tu hijo, tu espejo, hijos oasis e hijos maestros. El hijo con quien más problemas tienes, es el que más se parece a ti. En toda familia conformada por 2 o más hijos, siempre hay un hijo al que llamo oasis y un hijo al que llamo maestro. El oasis es ese hijo o hija que casi se autoforma y se autoeduca, a veces parece que ya nació formado y educado. Es tan fácil ser padre de ese hijo, es responsable, no da problemas y la relación con él o ella fluye fácilmente. El hijo maestro, en cambio, nos voltea al revés, es el que nos hace madurar, aprender y crecer, el que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos, charlas y conferencias para encontrar la forma de lidiar con él, nos hace volver los ojos al cielo en busca de ayuda y con ello nos acerca a nuestra parte espiritual. Nos acerca a un ser superior, el cual cada quien nombra o concibe a su manera. Es difícil ser padre de estos hijos, maestros, a veces pensamos que están mal, que hay algo equivocado en ellos, pero créeme, no es así. Yo creo profundamente que nuestras almas, las de los padres y las de los hijos, se atrajeron mutuamente para crecer juntos. Dicho de otro modo, nosotros elegimos a nuestros hijos y ellos nos eligieron a nosotros. Si te suena descabellado, revisa con todo detenimiento lo que ese hijo maestro te ha obligado a aprender y buscar. Las búsquedas siempre conducen a algo bueno. Con los hijos difíciles tenemos la mejor oportunidad de aprender, entre muchas otras cosas, el amor incondicional. No significa que los demás hijos no nos ayuden a aprender y a crecer, ellos lo hacen de diferente manera, por otros caminos. Tampoco significa necesariamente que el hijo oasis será el más sano, exitoso y feliz, y que el hijo maestro será el enfermo, fracasado y desadaptado. Te sorprenderá saber que, con frecuencia, el hijo difícil es el más sano de la familia. Hay muchos factores que debemos tomar en cuenta para emitir un pronóstico respecto a salud y enfermedad, o éxito y fracaso en la vida. Incluso tendríamos que definir primero a qué le estamos llamando éxito, fracaso, salud y enfermedad. Estoy convencida, de que el amor puede romper patrones de relación disfuncionales que se vienen arrastrando de generación en generación, reivindicando a las generaciones anteriores y liberando a las siguientes de seguir arrastrando esos patrones. Estoy convencida de que el amor es la respuesta a los problemas del mundo y que no importa qué comportamiento dicte la sociedad, tu hogar es tu santuario y el de tus hijos y solo tú puedes decidir qué quieres cultivar en él. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.